Grabar la sesión. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva sesión de AMSA, la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. En esta ocasión tenemos un tema muy importante y de hecho platicábamos hace unos minutos con nuestra ponente sobre el hecho de revisar algunas cuestiones que a veces vemos en consulta y podemos llegar incluso como a pasar por alto de algunas situaciones incluso entre conductuales o, este, o diagnósticos a veces distintos con respecto a lo que vemos habitualmente en consulta. Para mí es un gran gusto presentar a la doctora Eva Trujillo. La doctora es director ejecutivo y cofundador de Comenzar de Nuevo. Es profesor clínico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, TEC de Salud. Headmaster de Trainer VIP Body Image Program by Body Project. Es portavoz para Comenzar de Nuevo y es fundadora también de Habilita para Cuidadores AC. En esta ocasión, la doctora, sobre todo su experiencia, va con respecto hacia el abordaje de tratamiento de trastornos de conducta alimentaria. Este es un tema muy importante que, aunque lo notamos un poquito en boga o algunas condiciones especiales, la doctora nos hará un poco más del abordaje y nos dará un poquito un panorama más extenso de lo que estamos hablando. Doctora, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y adelante. Muchas gracias, doctora Lourdes. Gracias por la invitación y por la presentación. Permítanme, voy a compartir para que podamos... Un pequeño momento. Dudas, preguntas, favor de realizarlas en el chat y por favor todos mantengan sus micrófonos cerrados durante la presentación. Gracias. Muy bien. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Es correcto, sí. Gracias, Ok. doctora. Perfecto, muy bien. Bueno, hablando con la doctora Lourdes, hace un tiempo tuve el privilegio de que me invitaran a darles una plática sobre trastornos de la conducta alimentaria y hablamos un poco de las bases. Entonces, en esta ocasión voy a hablar también de estas mismas bases, pero me voy a enfocar en lo que yo le llamo los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales no se habla, ¿verdad? Primeramente, no tengo ningún conflicto de interés, como dijo la doctora, yo soy el portavoz para Comenzar de Nuevo. Y Comenzar de Nuevo es una asociación civil que este año estamos cumpliendo 25 años de trabajo ininterrumpido. Nosotros nos dedicamos al tratamiento, la educación, la prevención, la defensa y la investigación de los trastornos de la conducta alimentaria y tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja en todos los niveles de atención para trastornos alimentarios, recibiendo pacientes de 11 países diferentes y de 27 estados de la República Mexicana. Entonces nosotros trabajamos haciendo un abordaje multi, inter y transdisciplinario, manejando a un mismo tiempo y en un mismo nivel de importancia todas las áreas de funcionamiento de la persona. Y también ofrecemos algunos programas de telemedicina. Entonces, para empezar a hablar del tema, les quiero contar una historia. Una querida paciente me regaló esa bolsa Kate Spade. Yo tengo una cartera Kate Spade, tengo un maletín del laptop de Kate Spade. Sin embargo, yo no tenía idea de que esta mujer increíblemente creativa sufriera depresión y ansiedad. Fue por la prensa cuando sucedió su suicidio que me enteré que ella estudió en una universidad en Estados Unidos que se llama ASU, que ahí conoció a su marido, que tuvo una hija. Sin embargo, pues creo que la mayoría podríamos conocer la historia de su marca, pero la mayoría no sabíamos que sufría una enfermedad mental. ¿Y por qué esto es importante para mí o para ustedes saberlo? No, no tiene que ser así, por supuesto, pero, por ejemplo, sí supimos cuando Patrick Swayze tuvo el cáncer de páncreas o que Cynthia Nixon es una sobreviviente de cáncer de mama o que Selena Gómez recientemente tuvo el diagnóstico de lupus y tuvo un trasplante de riñón. Entonces, nos enteramos de todas, o que Lance Armstrong, por ejemplo, es un sobreviviente de cáncer testicular, pero pocas gente sabemos cuando un paciente que lo oculta padece una enfermedad mental, porque de alguna manera la sociedad ha hecho que sea más aceptable hablar de senos, de testículos, que de la mente y las sustancias químicas y hormonas que libera y controla los mensajes que transmite. Entonces, hasta que las enfermedades de salud mental sean vistas como una enfermedad
y no como una condición que se puede curar o que si se ignora y trata de ser feliz o mira el lado bueno de la vida o ya supéralo porque es tu monstruo. O sea, hasta que no dejemos de ver eso así y lo tratemos como una verdadera enfermedad, esto puede empezar a cambiar. Y creo que desde los profesionales nos toca empezar con eso, ¿verdad? La depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad y por supuesto los trastornos de la conducta alimentaria y y otros tantos problemáticas están constantemente alimentando nuestra mente con mensajes equivocados. Nos dicen que tengamos miedo, cosas que, que sabemos que no deberíamos de tener miedo, como la comida, o te dicen que no eres lo suficiente bueno y que no mereces estar vivo y que las cosas no mejorarán. Entonces, lamentablemente, es frecuente que la gente se sienta perseguida y juzgada, y lo que es peor es que esto en muchas situaciones es real. La gente juzga las enfermedades con salud mental. Sin embargo, estoy segura que nadie de nosotros juzga a alguien que tiene cáncer o que padece diabetes o que tiene una cardiomiopatía o que tiene un trastorno inmunológico, ni tampoco les andamos diciendo ya supéralo, esto no se te va a pasar, ve el lado positivo, ¿verdad? Entonces, todo este estigma que hay hacia a la enfermedad mental, necesitamos que la sociedad empiece un cambio y acepte verdadera y auténticamente estos problemas como una enfermedad, porque mientras esto no se logre, quienes padecen estas enfermedades van y seguirán ocultando su condición. Y se los dice alguien que tiene 25 años en este campo y todavía el día de ayer vi una familia con un paciente de 14 años con una frecuencia cardíaca despierto en 25 latidos por minuto por anorexia. Y la mamá decía, es que no me puede estar diciendo que tiene anorexia porque eso no es para mi hijo. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria y la ingestión de alimentos, que es como se conocen en el término técnico, son enfermedades mentales que pueden ser mortales. Y sin embargo, aunque afectan a millones de personas y cada 52 minutos fallece alguien por una complicación de ellos, no son vistos con la misma preocupación que enfermedades muchísimo menos virulentas y menos riesgosas para la función y la vida. En los últimos años hemos visto un incremento muy importante en la prevalencia y cada vez es más alarmante, y con la pandemia esto se dio todavía peor. Hubo un incremento de un 45% en las hospitalizaciones graves por trastorno de la conducta alimentaria después de la pandemia, particularmente en adolescentes, y casi un 85% de incremento en la consulta por trastorno de la conducta alimentaria en los adolescentes. Y podemos diagnosticarlo desde niños tan pequeños como 5 años, sin un tope hacia arriba, y cada vez son más frecuentes diagnosticados y cada vez más frecuentemente en personas arriba de 50 años. Y junto con el abuso de sustancias, son las enfermedades psiquiátricas con mayor mortalidad. Por muchos, muchos años, la anorexia fue considerada la enfermedad psiquiátrica de mayor mortalidad y recientemente pasada a segundo término por la adicción a opiáceos, pero junto con el abuso de sustancias son las enfermedades psiquiátricas que tienen mayor mortalidad. Y en el 2018, Stripe, en colaboración con la Academy for Eating Disorders, que es la Academia Mundial de Trastornos de Conducta Alimentaria, y una organización que se llama Deloitte Access Economics, hicieron el examen más completo hasta la fecha conocido de la carga social y económica de los trastornos alimentarios en los Estados Unidos. Esto fue el producto de una colaboración de un par de años y el informe nos dio más evidencia, evidencia crítica sobre el impacto devastador de los trastornos alimentarios en las personas, en las familias y en la sociedad. Y como pueden ver en la gráfica que les puse ahí, el gasto económico anual que se calcula por un paciente que padece trastornos, por los pacientes que padecen trastornos de la conducta alimentaria es de casi 326 billones de dólares anuales. Esto sin contar todos los, digo esto contando los cuidados informales, la productividad y los costos más amplios para la sociedad, ¿no? Además, como les dije, afecta a cualquier edad, sexo, raza, etnia, estrato socioeconómico, cualquier peso, cualquier figura corporal, desde edades tan pequeñas como 5 años y cada 52 minutos fallece alguien por una complicación de estos.
Y la pregunta, regresando a lo que platicábamos al principio, es, ¿y si fuera cáncer? Y entonces les quiero contar esta historia. Yo tengo una amiga que vive en los Estados Unidos y ella tiene una hija de 23 años que empezó con un trastorno de la conducta alimentaria a los 12 años. Y ella ha estado en múltiples tratamientos, múltiples internamientos, y ella en un grupo de psicólogos con los que trabaja, uno de ellos puso en una red social, les quiero comentar que a mi hija le acaban de diagnosticar leucemia y les pido sus oraciones. Y pues enseguida todo el mundo empezó a ponerle que se recupere pronto y estamos contigo, y hubo quien dijo, vamos a hacer un GoFundMe para ayudarte, ¿verdad? Y mi amiga no fue la excepción, y mi amiga le puso, no me puedo imaginar lo que tú y tu familia están pasando con el diagnóstico de leucemia de tu hija. Y este amigo le contestó, en realidad tú no tienes que imaginar a tu hija pasando por algo como esto. Tú lo vives diariamente desde hace mucho. Tan solo son dos enfermedades diferentes, pero probablemente igual de mortales, y tal vez la tuya más difícil de tratar. La leucemia que tiene mi hija tiene un protocolo de tratamiento muy bien desarrollado que es utilizado en todos los centros de tratamiento de cáncer, y estos centros están en constante comunicación y colaboración entre ellos. Yo sé que no es lo mismo para los trastornos de la conducta alimentaria. Demonios, si tienes que luchar desde que se reconozca que es una enfermedad y no una niña caprichosa que no quiere comer. Para mí, tu batalla es todavía más difícil. Y déjenme les cuento, hace muchos años, hace varios años, nosotros hicimos entre nuestros propios pacientes una encuesta para saber cuántos médicos o equipos de tratamiento en promedio veían antes de llegar con nosotros y cuánto era el tiempo de la primera crisis o el primer evento de agudo que había presentado su hijo antes de llegar a tratamiento. Y lo que nos respondieron fue que el promedio eran 6 médicos antes de llegar con nosotros y 2 años promedio de tratamiento, de evolución desde la primera crisis, que usualmente no es el momento del primer síntoma. Entonces, cáncer es una palabra que la verdad es que nadie queremos en nuestra vida. Sin embargo, trastornos alimentarios también debería ser así. ¿Y por qué pasa esto? Porque realmente la historia de los trastornos de la conducta alimentaria y la ingestión de alimentos está lleno de mitos y malos entendidos, como muchos de los que les pongo ahí en esa diapositiva. Estamos rodeados de personas que la ciencia ha avanzado impresionantemente en los últimos 15 años en el área de los trastornos alimentarios, las neurociencias, y ahora sabemos muchísimo más, pero a lo largo de la historia hemos estado plagados de todos estos mitos y malos entendidos. Y a pesar de la alta prevalencia, la letalidad y lo devastadores consecuencias, no nada más físicas o sobre la salud, sino las consecuencias psicosociales que pueden traer estos trastornos, estos continúan marginados y negligentes en el sector salud. Han sido marginados en políticas públicas, en la investigación, en todo el sector salud. Para que ustedes tengan una idea, en los Estados Unidos, la inversión en investigación, por ejemplo, para esquizofrenia es alrededor de $100 por persona, y aquí es alrededor de 0.60 centavos. Entonces, realmente esto ha hecho que el campo esté sumamente retrasado, y desafortunadamente solamente el 20% de quienes padecen un trastorno de la conducta alimentaria llega a tratamiento, y de ese 20% solamente el 35% recibe un tratamiento en centros especializados. Y sin duda el estigma, el peso, disminuye la capacidad de una persona en engancharse en comportamientos de cuidado hacia la salud, y es posible que el estigma sea lo que más ha impedido el avance en nuestro campo. Yo siempre pongo este ejemplo, yo les digo que si alguien llega, nadie en su sano juicio ayuda con un médico que tiene cáncer, y el médico le dice, sabes que tienes un cáncer en etapa 1, y nadie en su sano juicio le contesta al médico, bueno, déjame que sea etapa 4 y regreso. Desafortunadamente en los trastornos alimentarios esta es casi la regla. Uno puede dar información, oye, bajo una
una percentil en la curva, no, pero todavía está dentro de percentilas normales. Oye, es que está bajando de peso y es adolescente y está creciendo, no, pero todos están a dieta. Oye, es que la pescamos vomitando, no, pero ya me prometió que lo va a dejar de hacer. Entonces, esta postergación constante del abordaje hacia la sintomatología, que en gran medida está dado por este estigma, porque el estigma sobre el peso se convierte en una cuestión de equidad. Para que tengan una idea, hay un estudio muy interesante que se hizo en Canadá y ellos reportaron que los médicos dedican un 28% menos de tiempo a los pacientes que tienen peso alto o cuerpo grande durante las citas. Y más de la mitad de los médicos que se encuestaron en ese estudio veían a los pacientes de cuerpo grande o peso alto como pacientes incómodos, poco atractivos, feos, no obedientes. Entonces, este tipo de estigma hacia el peso definitivamente puede ser muy letal. Y con esto, la Academy for Eating Disorders o la Academia Mundial de Trastornos Alimentarios, en el año que yo estuve de presidenta, que fue en el 2016, hicimos un documento basado en la ciencia que se llama Las 9 realidades acerca de los trastornos alimentarios. Es de difusión gratuita, ustedes lo pueden bajar o me pueden escribir y yo se los mando con mucho gusto. Está traducido a 38 idiomas y estas son los facts o las realidades que se desarrollaron y que están todas basadas en la ciencia. Entonces, definitivamente la recuperación completa es posible en los trastornos alimentarios, pero la detección e intervención temprana son muy importantes para alcanzar esa recuperación. Sabemos por la ciencia que hay una fuerte base genética, los trastornos de la conducta alimentaria corren en familias, pero los genes por sí solos no predicen quién desarrollará un trastorno de la conducta alimentaria y los genes y el ambiente juegan un papel muy importante en el desarrollo de ellos. Los genes cargan el arma, pero será el ambiente quien la dispare. Los trastornos de la conducta alimentaria además conllevan un mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas. 1 de cada 5 pacientes que padece anorexia terminan en suicidio. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a todas las personas de todas las edades, razas, sexo, etnia, estrato socioeconómico, peso y figura corporal. No son no son enfermedades de elección, el paciente no decide tenerlo, son enfermedades mentales muy graves, biológicamente influenciadas, y un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria usualmente se da en un momento de crisis de salud que va a interrumpir el funcionamiento familiar y personal. Y uno de los grandes mitos que hay acerca de estos trastornos y que a través de este documento quisimos romper fue que las familias no son culpables, sino por el contrario son nuestros mejores aliados de tratamiento, son quienes mejor conocen al paciente y al final son quienes viven con ellos. Entonces las familias tienen que ser parte de nuestro tratamiento y que mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria se puede ver saludable a pesar de estar extremadamente enfermo. Para que ustedes sepan, desafortunadamente, la creencia general es que un trastorno de la conducta alimentaria se da solamente cuando estamos en los extremos del peso, pero solamente el 6% de quienes padecen un trastorno de la conducta alimentaria están en bajo peso. El resto de los pacientes van a estar en peso normal o incluso en peso alto. Y para poder entender un poquito lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, yo he trabajado esto a través de un esquema que creé hace muchos años que se llama el continuo del comportamiento alimentario. Yo veo la alimentación disfuncionada por 3 pequeños subuniversos. Uno es toda la parte biológica, física, genética. El otro es la parte psicosocial y el otro es la parte psicoemocional de la alimentación. Y en mi opinión, los 3 subuniversos deben de tener un balance casi perfecto para que hablemos de una alimentación normal. Entonces, hablando de estos 3 rubros, que es una alimentación normal, es aquella persona que come intervalos regulares de tiempo, que tiene hábitos regulares, que generalmente hace 3 comidas al día y 1 o 2 colaciones al día o snacks al día, que el comer es regulado por sus sensaciones de hambre, apetito y saciedad, y son personas que comen generalmente cuando tienen hambre y dejan de comer cuando están satisfechos. Además, el objetivo al comer es por nutrirse, por salud, por energía, por placer, por diversión, por convivir y por cuestiones sociales, porque hay un viejo dicho que dice que hasta cuando nos morimos nos cafetean. Entonces la comida es central a nuestra socialización. El comer va a reforzar sentimientos de bienestar, de placer, y definitivamente aquellas personas que comen diferente a como come su grupo social se empiezan a aislar y son personas que empiezan a tener más problemas con la socialización.
Para mí, la alimentación normal está fuertemente representada en los niños pequeños que no son influenciados por el contexto, como los infantes y los laxantes. Todos sabemos que no hay poder humano que le abra la boca a un niño si no tiene hambre, como también, aunque no le toque comer, si el niño tiene hambre, va a encontrar la manera de hacérnoslo saber, ya sea llorando, jalándonos la ropa, pidiéndonos, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que es una alimentación normal. También sucede en aquellas personas que nunca hacen dieta ni interfieren con la alimentación normal. Y este tipo de alimentación va a promover la salud, la fuerza, el crecimiento, el mantenernos en un peso normal que va de acuerdo a nuestro potencial genético y los factores ambientales. Y algo muy importante, el tener una alimentación normal permite que la persona no pase más del 15 al 20% de su tiempo despierto en estar pensando en comida, hambre, peso, ejercicio, qué va a pasar con la comida en mi cuerpo, qué voy a comer, etcétera. La gente que tiene una alimentación normal tiene la capacidad de lograr un pensamiento sano, se puede concentrar adecuadamente y obviamente esto va a promover fuertemente la integración social. Entonces, así como estos tres subuniversos que les explico hacen este gran balance. Después tenemos la alimentación disfuncional y en mi opinión se subdivide en tres áreas. Tenemos, digamos que en la primera parte del continuo, la alimentación desordenada, posiblemente muchos de nosotros estemos ahí. Hoy por conectarme a la conferencia temprano no alcancé a desayunar y nada más me tomé un café, ¿verdad? O tuve mucho trabajo todo el día, casi no pude comer y en la noche llego y ceno doble, ¿verdad? Entonces es una alimentación desordenada, no necesariamente es un problema. Después tenemos el rubro de la gente que tiene conductas alimentarias de riesgo, aquellas personas que empiezan a tener cierto grado de impacto en áreas de funcionamiento importante de su vida debido a su forma de comer. Y luego tenemos quien tiene francas conductas de alimentación anormal y que está en el preámbulo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. En términos generales, los que nos dedicamos a este campo, decimos que aquellas personas que están de la mitad del espectro hacia el trastorno de la conducta alimentaria se ven igualmente beneficiadas por un tratamiento como si tuvieran un trastorno de la conducta alimentaria, ya que las conductas alimentarias de riesgo o la alimentación anormal pueden dar las mismas complicaciones médicas y psicológicas que quien padece un trastorno de la conducta alimentaria, aun y cuando no tenga todos los criterios de diagnóstico. Entonces, regresándonos a lo que les expliqué de los tres subuniversos, la alimentación disfuncional se definiría como aquella persona que tiene patrones caóticos o irregulares de alimentación. Generalmente son individuos que comen de más o de menos, se saltan comidas, ayunan, tienen de repente atracones porque pues todo el día no pudieron comer, entonces comen de más en la noche, hacen dietas generalmente. En general casi siempre comen o mucho más o mucho menos de lo que su cuerpo realmente quiere o necesita. Y la alimentación se regula no por sus señales internas de hambre y saciedad, sino generalmente está regulado por señales externas como la fuerza de voluntad, las dietas preplaneadas, cuántas calorías o gramos de grasa contiene la comida, cómo se ve o huele la comida, situaciones emocionales alrededor de esto. Estoy triste, como de menos, estoy triste, como de más, estoy muy eufórico, etcétera. Y el objetivo al comer es diferente a lo que habíamos hablado al principio, es diferente a nutrirse, generalmente es para conservar cierta figura, para mejorar la imagen corporal, para buscar placer, para aliviar el dolor, para aliviar el estrés, para mejorar las tensiones, el enojo, la soledad. Y algo bien importante, por ejemplo, en la pandemia vimos mucha gente muy desregulada con la alimentación porque el aburrimiento se manejaba a través de la comida, ¿no? Entonces, experimentan muchas emociones alrededor de comer y estas rigen el cómo comen estas personas. Y esto puede hacer que la persona se sienta muy mal o culpable después de comer y por lo tanto tener culpa después de haber comido, mucha vergüenza. Y esto puede hacer incluso que haga que coman de más, ¿no? Generalmente este tipo de alimentación desafortunadamente lo vemos muy frecuentemente en niñas y mujeres tan pequeñas como hay estadísticas que hablan que alrededor de entre los 10 y 11 años de edad, entre un 50 y hasta un 80% de las niñas está tratando de perder peso
a pesar de que la mayoría no tiene peso alto o cuerpo grande, ¿no? Para los 17 años de edad es alrededor del 97% de los adolescentes, y los hombres no se quedan tan atrás, aunque tenemos menos estadísticas, pero es cada vez más regular en ambos sexos. Y en términos generales se dice que el 86% de la población en algún momento de su vida está a dieta, está tratando de disfuncionar su alimentación para lograr un objetivo diferente a nutrirse o a sentirse bien con la comida o a obtener energía. Entonces, este tipo de alimentación disfuncional usualmente hace que la gente se sienta cansada, apática, sin energía, batalla más para concentrarse. Puede haber enfermedades como desnutrición, osteoporosis, retraso en el crecimiento, estancamiento del crecimiento, disminución de la libido y obviamente un riesgo muy, muy importante de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y entre más se van hacia este lado del espectro, pues más importante es la posibilidad de que lo desarrollen, ¿no? La gente que está en esta alimentación disfuncional usualmente siempre está preocupada por lo que come, está enfocada todos sus pensamientos en la comida, en planear lo que va a comer, se están sentando a comer y están planeando qué va a ser la cena, cuentan calorías, cuentan gramos de grasa. En términos generales se dice que toman entre un 30 hasta un 65% de su tiempo despiertos en estar pensando en qué voy a comer, cuánto voy a comer, qué va a pasar con la comida en mi cuerpo, cómo se va a comportar la comida, y potencialmente pueden tener inestabilidad emocional. Hay un viejo dicho que dice ni le hables porque está a dieta, ¿no? Entonces la gente que come de esta manera puede tener muchas altas y bajas en el estado de ánimo, fácilmente se irritan, fácilmente se enojan, son intolerantes en términos generales. Entre más restringen la comida tienden a ser más ansiosos y tienden a tener baja autoestima, y cada vez entre más se disfunciona la alimentación, cada vez hay más preocupación por su imagen corporal, y eso los lleva a tener una baja integración social. Generalmente se aíslan, como les dije, quien come diferente a su grupo social tiende a ser aislado, y el aislamiento puede ir desde una forma muy sutil, como por ejemplo, yo no voy a esa cena porque estoy a dieta y no quiero, me van a antojar, hasta situaciones graves como no quiero que la gente me vea comer, no quiero salir de mi cuarto, no me quiero ver en el espejo. Entonces, esto hace que la gente se empiece a aislar y se sientan sumamente estigmatizados. Y como les repito, desafortunadamente un porcentaje, un 25% de estos en general pueden pasar a tener un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué no toda la gente que tiene esta alimentación disfuncional padece un trastorno de la conducta alimentaria? Porque hay que tener una vulnerabilidad que generalmente está en los genes, hay que tener una vulnerabilidad biológica, neurobiológica para desarrollar el trastorno como tal. Entonces, no cabe duda que la prevalencia de los TCA ha aumentado, y aunque en la actualidad se ha llegado a discutir la probabilidad de que estemos enfrentando una epidemia, más allá del alarmante número de casos diagnosticados, es imprescindible enfocar la atención en el cambio de actitudes, creencias, valores y conductas de la población general hacia la comida. Muchas de estas, sin llegar a cumplir con todos los criterios diagnósticos establecidos para el diagnóstico, marcan un continuum que va desde la normalidad hasta la enfermedad. Entonces, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Decíamos que quien tiene una alimentación disfuncional no necesariamente pasa a un trastorno de la conducta alimentaria. No es mi intención causar pánico, ni tampoco estoy diciendo que todos los que hacen dieta tienen o tendrán un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, aunque la mayoría de la gente puede salir ileso de una dieta, 1 de cada 100 adolescentes tiene una predisposición genética a un trastorno alimentario, y ponerse en una dieta restrictiva puede ser mortal, porque el mecanismo central para el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, la gran mayoría de ellos, es haber hecho alguna vez una dieta restrictiva. Entonces, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son enfermedades mentales biológicas asociadas. Esto es una definición que yo acuñé con los años, producto de todas las investigaciones que hemos leído, donde hay conductas, pensamientos y emociones disfuncionales hacia la comida, hacia la figura, hacia el cuerpo, hacia el peso, y que van a impactar en una forma negativa en las áreas importantes de funcionamiento de la persona, como puede ser en sus relaciones interpersonales, en lo académico, en lo laboral y en todas las áreas que para esta persona pueden ser importantes. ¿Cómo se identifica un TCA? Es muy difícil identificar una enfermedad, sobre todo cuando apenas se está desarrollando, sobre todo en una cultura donde la normatividad
es estar a dieta. La normatividad es que no nos gusta en nuestro cuerpo. Todo el mundo hace dietas restrictivas, todo el mundo se cuida. ¿Por qué podría ser que mi adolescente podría tener un problema? Y aún para el médico de primer contacto, este diagnóstico puede ser un gran reto si no se cuenta con la debida experiencia. Además, un dato importante es que conozcan que los registros estadísticos mencionan que los pacientes con TCA consultan por problemas relacionados con la mala alimentación hasta 5 años previos a que se haga el diagnóstico. Lo más frecuente es que consulten por problemas gastrointestinales, que por problemas en la menstruación, por problemas de irritabilidad, por problemas de desregulación emocional. Entonces, ahí les puse un montón de posibilidades con las que se pueden presentar los pacientes. Yo les digo, así como los que somos de la vieja guardia y nos entrenamos antes y nos decían que la tuberculosis era el mimetizador universal, así yo veo los trastornos de la conducta alimentaria. Pueden parecer cualquier enfermedad. Tienen síntomas y signos muy más comunes, como son síntomas emocionales, conductuales o físicos. Ahí les puse algunos de ellos. Va a depender de lo que esté haciendo el paciente, el grado de afectación físico o emocional o conductual que tenga, el grado de restricción alimentaria. O sea, los 3 síntomas pivotes de trastorno alimentario son restricción, atracón y purgación, donde purgación entendamos en la búsqueda de la pérdida de calorías, que puede ser activa o pasiva, ejercicio excesivo, saltarse comidas, quitar grupos completos de alimentos, a cosas más activas como vomitar, laxarse, tomar medicamentos para bajar de peso. Ahorita que están tan de moda los medicamentos como los GLP-1, abusar de estos medicamentos, uso inadecuado de los medicamentos para lo cual fueron elaborados. Las conductas de atracón, que pueden ser objetivas, es decir, comer una gran cantidad de comida vamos a decir, comer 5,000 calorías en una hora, ¿verdad? A lo que vemos más frecuentemente, que son los atracones subjetivos, que es sentir que se pierde el control al comer una cantidad no tan importante de comida, generalmente incluso pequeña o incluso normal, y sentir que se pierde el control al comer con esto, ¿verdad? Entonces los TCA pueden pasar desapercibidos para todo el mundo, para la familia, para los clínicos, pero definitivamente, y los felicito por estar aquí, los profesionales tenemos que entrenarnos y no deben pasar desapercibidos para nosotros. Los estudios de quienes acuden a consulta de primer nivel con un TCA no son detectados. Lo que más escuchamos en nuestros pacientes, en nuestros centros que son de referencia y obviamente con nosotros llegan ya hasta con diagnóstico, es: a mí nadie me había preguntado cómo comía. Tenía años yendo con este terapeuta, tenía años consultando con mis problemas digestivos y a mí nadie me preguntó qué pasaba o qué sentía con la comida. Los TCA pueden parecer invisibles y la gente de cuerpo normal, la grande, puede estar en un grave estado de malnutrición o de inanición, y como les digo, pueden pasar desapercibidos hasta para los clínicos más experimentados. Y una de las perlas que quiero que se lleven hoy es que se pueden dar en cualquier peso y figura corporal. Como les dije, solamente el 6% de quienes los padecen están en peso bajo. Y como hablamos al principio, tienen la mortalidad más alta de cualquier enfermedad psiquiátrica. Desafortunadamente, tienen altas comorbilidades, muy, muy altas comorbilidades médicas psiquiátricas, y particularmente con el suicidio. En los adolescentes, los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera causa de enfermedad crónica, precedidas por asma y obesidad. Y pues son enfermedades muy complejas, nadie sabe con exactitud qué los causa. Se consideran enfermedades multifactoriales donde hay un interjuego muy complicado entre la biología, los genes, el ambiente, lo social y lo psicológico, y cada uno de ellos juega un rol primordial. Sin embargo, váyanse con el conocimiento de saber que son tratables, y aunque son enfermedades muy serias, potencialmente mortales, quien padece un trastorno de la conducta alimentaria no tiene que estar enfermo de por vida, y quienes los padecen se pueden recuperar y vivir una vida plena, saludable y feliz. Hay estudios que hemos hecho en latinos que sugieren que los rangos de prevalencia son similares a los de los caucásicos en los Estados Unidos. En Latinoamérica, el trastorno de la conducta alimentaria más común es el trastorno por atracón, y es mi creer
que poco tiempo cuando tengamos estudios epidemiológicos vamos a reportar que el más común va a ser la anorexia atípica. Y los rangos de prevalencia de bulimia nervosa y de trastorno por atracón son comparables entre hispanos, latinos y anglosajones. ¿Cómo se presenta la gente que padece un trastorno en la conducta alimentaria y la ingestión de alimentos? Ya les dije, de cualquier manera. Pueden consultar por síntomas médicos, pueden consultar a bajar de peso, pueden consultar porque a pesar de todo lo que hacen no logran alcanzar el peso que ellos quieren, pueden consultar por ansiedad, por depresión, que son los síntomas emocionales más frecuentemente que los acompañan, pueden consultar por desregulación emocional, pueden consultar porque hay historia de trauma, pueden consultar por problemas de salud física, pero nunca o rara vez se presentan porque tengan un problema de la alimentación. Y los trastornos de la conducta alimentaria están clasificados en el libro del DSM, que como saben está editado por la Academia Americana de Psiquiatría. En su quinta edición, esta es la clasificación. Los trastornos de la conducta alimentaria no son en blanco y negro como son sus diagnósticos. La gran mayoría de los pacientes no caen en diagnósticos específicos, sino caen en este gran rubro que hemos llamado otros trastornos alimentarios de la ingestión de alimentos especificados y que incluye todas las presentaciones de TCA que causan deterioro clínico significativo, disfunción social, laboral o en otra importante el funcionamiento de la vida de la persona, pero no cumple con todos los criterios diagnósticos para ninguno de los diagnósticos en la clasificación específica como es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón o el ARFID. Entonces, en grandes rasgos, quien padece anorexia es un paciente que tiene un bajo peso para la edad y la talla, que tiene como característica este miedo intenso a subir de peso, comportamientos que interfieren para la ganancia del mismo, con una alteración de la imagen corporal o la negación de la seriedad del bajo peso y la falta de habilidad para reconocer la seriedad del bajo peso. Quien padece bulimia puede estar en cualquier espectro del peso y se caracteriza por tener episodios recurrentes de atracones que son incontrolables y que después se utilizan medidas extremas para el control del peso, sean purgativas o no purgativas, o como les dije hace un rato, activas o pasivas. Luego tenemos el trastorno de atracones, que igualmente puede estar en cualquier extremo del peso y en cualquier espectro del peso, y igual que en la bulimia, episodios recurrentes de atracones, pero no hay esta compensación de medidas extremas para el control del peso y generalmente estos pacientes están asociados con una fuerte ansiedad y muchos síntomas depresivos. El trastorno restrictivo de la ingestión de alimentos me lo voy a saltar porque lo vamos a ver ahorita más adelante, pero su principal distinción con la anorexia, porque es frecuente que veamos pacientes con ARFID por sus siglas en inglés o TERIA por sus siglas en español, que tienen características prácticamente iguales que en la anorexia. Sin embargo, la principal diferenciación es que no hay alteración con la imagen corporal, el peso, la figura. Y luego el OSFED, que les digo que es esta gran cubeta de trastornos que no tienen todos los criterios específicos, se los voy a explicar ahorita más adelante. Entonces, hablando del OSFED, vamos a hablar de la anorexia atípica, que en mi opinión es la más típica de las anorexias y que muy probablemente cuando tengamos más estudios epidemiológicos nacionales podremos hablar de esto. Actualmente se calcula que el 3% de la población puede padecer una anorexia atípica. Yo creo que en los países latinoamericanos, donde la figura curvilínea o gordibuena, como se conoce, es más prevalente, pero el ideal de delgadez es esta figura estilizada, longilínea, vamos a ver muchísimo más este tipo de problemáticas. No está, este es un síndrome del cual todavía estamos aprendiendo, lo estamos conociendo, es muy común y la característica principal es que el individuo cumple con todos los criterios para anorexia, excepto la pérdida significativa del peso, y el peso del individuo está dentro del rango normal o incluso ligeramente arriba de lo normal. Quien padece anorexia presenta una restricción calórica importante, tiene un miedo intenso a ganar o a perder, a ganar peso o a engordar, tiene una alteración en la autopercepción de la imagen corporal o una autoevaluación exagerada de su peso o figura corporal sin que el peso corporal se encuentre clasificado como por debajo de lo habitual, como sucede con la clasificación de la anorexia típica, y tienen una persistente falta de reconocimiento de la gravedad del peso corporal actual. ¿Qué
¿Qué es pérdida de peso significativo? En primer lugar, este es un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes que padecen obesidad. Se calcula que de aquellos pacientes que tienen cuerpo alto o cuerpo grande o peso alto y que acuden a clínicas de control de peso, el 40% de ellos tendrá un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, va a ser muy importante que recabemos las conductas disfuncionales alrededor de la alimentación, incluida la historia de cambios en el peso, la presencia de restricción, de atracones o de purgación, y las actitudes que tenga la persona hacia el peso, la figura y la comida. Entonces, hablando que es pérdida significativa de peso, Fornelli y sus colaboradores encontraron que además de estar considerada en un peso saludable, aproximadamente un 25% de quienes padecen anorexia tienen sobrepeso u obesidad, y los resultados presentados indicaron que una definición de pérdida de peso significativa del 5% para Ana puede diferenciar un síndrome clínicamente significativo. Y este dato es muy importante porque históricamente a los médicos nos han enseñado que si nosotros ayudamos al paciente a perder el 5% de su peso, sus resultados metabólicos van a cambiar. Sin embargo, para un subgrupo de pacientes, esta pérdida de peso puede diferenciar un síndrome clínicamente significativo. Un tercio de los internamientos en programas de trastorno de la conducta alimentaria son por anorexia atípica, y 1 de cada 4 adolescentes que padecen anorexia atípica presentan bradicardia severa. Y 1 de cada 3 adolescentes que padecen anorexia atípica presentan amenorrea a pesar de estar en peso normal. La anorexia típica, casi 34% de todos los pacientes que buscan ayuda por trastorno alimentario en ambulatorio, en las consultas ambulatorios, y 47% de quienes están en hospitalizaciones. Y se estima que los adolescentes con historia de sobrepeso o obesidad representan el 36% de los pacientes que se presentan a tratamiento por trastornos restrictivos graves, es decir, 4 de cada 10 pacientes. 71% de estos pacientes tienen historia de haber tenido un cuerpo grande o un peso muy alto, y tienen 2 veces riesgo de muerte más riesgo de muerte que los pares sanos. ¿Y cómo se da esto? Miren, les voy a explicar esto a través de un caso. Imagínense que tienen ustedes 2 niñas, misma edad. ¿Qué les gusta? 15 años, mismo estrato socioeconómico, misma etnia, ambas miden 1,65 y ambas han perdido lo que vimos más frecuente en esta pandemia, 18 kilos en los últimos 3 meses, a través de restringir la comida, hacer más ejercicio, quitar grupos de alimentos. Inicialmente, ambas muy reforzadas: qué bien estás bajando de peso, qué bien que estás ordenando tu alimentación, que quieres ser más sana, ¿verdad? Imagínense que la paciente A inicia esto con un peso en 57 kilos y la paciente B inicia esto en un peso en 118 kilos, ¿ok? Pierden estos 18 kilos y la paciente A llega a 38 kilos y la paciente B llega a 99 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ambas son llevadas por sus padres a consulta. La paciente A, que bajó de 57 a 38 kilos, inmediatamente es evaluada para un trastorno alimentario y es referida a tratamiento especializado, y a lo mejor esa paciente tuvo una duración de la crisis aguda de la presentación de 4 a 6 meses. La paciente B, que bajó de 118 kilos a 99 kilos, es felicitada por sus logros para perder peso, a pesar de que la mamá expresa preocupación: oye, pero es que yo veo que no come, que no sale de su cuarto, se la pasa haciendo ejercicio, es adolescente, se le va a pasar. Esto es típico de ellos, ¿verdad? No se hace ninguna evaluación para TCA o para conductas alimentarias de riesgo. La paciente sigue perdiendo peso, cada vez está más aislada, cada vez con conductas más disfuncionales con la alimentación, hasta que llega a 49 kilos, ha perdido básicamente la mitad de su peso corporal, ya tiene 16 meses de enfermedad, y esta es una paciente mucho más grave, ¿verdad?
Entonces, desafortunadamente, cuando hay un IMC alto, hay un refuerzo positivo por la pérdida de peso. Incluso muchos clínicos lo ven como algo positivo. La evidencia científica es muy clara en decirnos que no se pueden tener los mismos resultados de salud en un paciente que achicamos su cuerpo que en un paciente que siempre ha sido delgado. Lo que hace los resultados de salud es el inculcar hábitos de salud, hábitos saludables. Entonces, esto hace que haya una falla en la detección temprana, sintomático aún así puede no ser visto seriamente y esto lleva a una intervención tardía, lo que lleva a una mayor pérdida de peso, puede progresar a anorexia o anorexia atípica y los resultados son más pobres. Por lo tanto, es muy importante que los clínicos, ante la pérdida de peso, particularmente en niños y adolescentes, que como explico yo siempre, en estos niños es una doble pérdida, porque es lo que dejan de crecer, porque la curva va en ascenso, más lo que dejan, más lo que han perdido de peso, ¿no? Entonces es muy importante que siempre se evalúe para un TCA ante cualquier pérdida de peso. Un estudio reciente encontró un incremento del 60% de nuevos casos con el diagnóstico de anorexia atípica en comparación con los rangos prepandémicos, con un incremento en la incidencia de 24 a 40.6 casos por mes. Y esto, por supuesto, también incrementa el desgaste de los servicios de salud y la demanda de profesionales especializados. Y sepan ustedes que hay múltiples reportes que nos hablan de que las complicaciones vistas en anorexia son igualmente de frecuentes y severos que en la anorexia atípica, a pesar de no tener peso bajo. Y los pacientes que padecen anorexia típica experimentan la misma incidencia de atracones, purgaciones, comorbilidad psiquiátrica, uso de medicamentos psicotrópicos, autolesiones, ideación suicida, síntomas depresivos severos, obsesividad, compulsividad, como quien padece una anorexia nervosa clásica. Por otro lado, tenemos el trastorno por atracón. Por cuestiones de tiempo me voy un poquito más rápido en las definiciones, pero es paciente que puede estar en cualquier espectro del peso, que tiene episodios recurrentes de atracones que se caracterizan por ser incontrolables, que no hay compensación extrema, como sucede en la bulimia, y que hay una fuerte ansiedad. Una de cada 3 personas que padecen trastorno por atracón considera quitarse la vida. El trastorno por atracón afecta 3 veces el número de personas diagnosticadas con anorexia y bulimia combinadas. Solamente una de cada 4 personas que vive con trastorno por atracón alguna vez recibe tratamiento y alrededor de 40% de los individuos que padecen trastorno por atracón son hombres y una de cada 35 personas adultas padece un trastorno por atracón. 2 de cada 3 personas que padecen trastorno por atracón también padecen cuerpo alto o peso alto y 30-40% de quienes buscan tratamientos para pérdida de peso tienen síntomas de trastorno por atracón. Y la prevalencia en Latinoamérica es alrededor del 3.54%, es la prevalencia de por vida. Los posibles modelos causales, hay un modelo neuroendocrino, neural y cognitivo y un modelo de regulación emocional, porque los atracones se pueden generar por emociones negativas, estrés en las relaciones interpersonales, aburrimiento, restricción alimentaria, preocupaciones por el peso, la figura corporal. Quien padece un trastorno por atracón está usualmente asociado con síntomas depresivos y como les dije, esto es una combinación muy compleja entre la biología, lo psicológico, lo social. Después me voy a ir al ARFID. El ARFID en realidad, el trastorno evitativo restrictivo de la ingestión de alimentos, ARFID por sus siglas en inglés, se ha reconocido por muchos años bajo una serie de diferentes nombres como el comedor selectivo, el rechazo a la comida, la fobia alimentaria, el trastorno emocional de evitación de la alimentación. Sin embargo, el uso de estas clasificaciones era relativamente raro y era muy común encontrar clínicos que nunca habían escuchado estos nombres. De hecho, antes, si el diagnóstico no era anorexia para el paciente bajo peso, muy pocos clínicos sabían qué hacer cuando se trataba de diagnosticar, manejar o tratar estos casos. Y el Task Force, el grupo de trabajo que desarrolló los criterios para la categorización para el DSM-5 decidió incluir este diagnóstico que es de acuerdo a los criterios del DSM-5. Estos son los criterios, ahorita se los voy a explicar, que no es el ARFID, no es explicado por una falta de comida o por alguna práctica religiosa o cultural, no está asociado con ninguna normalidad en la forma en que se percibe el peso o la figura corporal, que es su mayor diferenciación con la anorexia, y no se puede explicar por una enfermedad médica o mental. Entonces, se los voy a explicar a través de este semáforo porque para mí es la forma más fácil de entender. El ARFID se caracteriza porque el paciente va a evitar o restringir la alimentación o algunos alimentos, es decir, hay un cambio en el volumen
o en la variedad de los alimentos que come el paciente. Y puede tener uno de estos tres, de estos cuatro que están en verde, y con eso es el diagnóstico. Es decir, si hay pérdida de peso más evitación o restricción de la ingesta o deficiencias nutricionales o el uso de alimentaciones alternativas, por ejemplo, el uso de Ensures o usar sondas nasogástricas o cualquier otro tipo de, de alimentaciones alternativas, o hay deterioro psicosocial. ¿Y qué no es el ARFID? Es cuando está alguno de estos cuatro, es decir, la evitación o restricción no es porque no haya comida o porque sea una práctica cultural o religiosa o porque haya otra enfermedad, por ejemplo, una esquizofrenia, o porque haya anorexia y bulimia, sea el diagnóstico. O sea, no hay un overlap, no hay no se sobrepone con otros diagnósticos. Entonces, si tenemos alguno de estos, esto no es ARFID. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la forma más fácil de hacer este diagnóstico, y este diagnóstico tiene varios mecanismos que llevan a la evitación o la restricción de alimentos. Frecuentemente vemos la evitación basada en aspectos sensoriales de la alimentación, sea por la textura, el sabor, la apariencia, el olor, algunas marcas específicas. Con mucha frecuencia encontramos las mamás que nos dicen: ¿por qué puede comer pan, jamón, queso, pero no puede hacerse un sándwich, ¿verdad? O esta falta de interés en la comida o la alimentación, se distraen fácilmente, hay poca conciencia interoceptiva, una baja sensación de hambre. Estos pacientes generalmente expresan que para ellos el comer es como una obligación, y están aquellos que comían previamente normal y de repente dejaron de comer porque hay un trauma de por medio y una preocupación por la consecuencia de la alimentación en su cuerpo, que no tiene que ver con el peso y la figura. Por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia en niños que han padecido reflujo gastroesofágico, aquellos que tuvieron un episodio de casi ahogamiento, aquellos pacientes que tienen alergias alimentarias y han tenido, por ejemplo, dolores abdominales o en pos, trastornos gastrointestinales severos. El ARFID está fuertemente relacionado con trastornos de ansiedad, con algunos trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit en la atención o el trastorno del espectro autista. Tenemos también el síndrome de comedor nocturno, que está caracterizado porque el paciente ingiere la gran mayoría de sus alimentos, el 25% del total de sus calorías diarias después de cenar o durante la noche, y tiene como característica específica que el paciente siente la urgencia de comer durante la noche y no se puede ir a dormir si no termina de comer, o no se puede quedar dormido. Tienen esa creencia, ¿verdad? El trastorno purgativo es otro de los trastornos no especificados, que se caracteriza por episodios recurrentes de purgación, por ejemplo, el vómito autoinducido, después de comer cantidades normales o pequeñas de comida en individuos que no tienen sobrepeso. Una de cada 50 mujeres jóvenes, particularmente adolescentes tardíos, tienen un trastorno de purga en la actualidad. Hay diferentes hipótesis etiológicas al respecto, que tienen que ver con la neurobiología y con, con el modelo endocrino, ¿ok? Y el trastorno purgativo afecta aproximadamente al mismo número de gente que la bulimia, y ambos son 3 veces más comunes que la anorexia en el contexto comunitario. Sin embargo, en el contexto de tratamiento ambulatorio, la bulimia sobrepasa el trastorno purgativo como 6-1, y la anorexia sobrepasa el trastorno purgativo 7-1. Y en el contexto de internamiento, la bulimia sobrepasa el trastorno purgativo 10-1, la anorexia sobrepasa el trastorno purgativo 17-1. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que la prevalencia en la comunidad es altísima, en los centros de tratamiento, la identificación y el diagnóstico y tratamiento del trastorno purgativo es muy, muy baja en comparación con otros trastornos. Otro trastorno de la conducta alimentaria, que todavía no está formalmente descrito como tal, pero que lo vemos con mucha frecuencia, es la diabulimia. Cuando un paciente tiene trastornos alimentarios, generalmente son enfermedades que el paciente tiende a esconder, y muchos no se presentan por sí solos a tratamiento. Si además de esto se padece diabetes, es probable que sea todavía más secreto, y usualmente sienten miedo de la crítica por parte de la demás gente sobre su pobre control glicémico.
La diabulimia se refiere a un trastorno alimentario en una persona que padece diabetes tipo 1 y que a propósito se salta dosis de insulina para perder peso. Y se ha establecido que los pacientes con restricción de insulina relacionada con el peso tienen 3.2 veces más probabilidades de morir durante un periodo de estudio de 11 años y de morir un promedio de 13 años más jóvenes que aquellos que no restringen la insulina. Se ha encontrado un mayor riesgo de conductas alimentarias disfuncionales en preadolescentes con diabetes tipo 1 y la omisión deliberada de insulina es la forma más común de purga para las niñas con diabetes tipo 1. Y los trastornos alimentarios son 2 veces más comunes en las mujeres que padecen diabetes tipo 1 que sus pares sin diabetes y se estima que entre 6 y 7% de todos los que padecen diabetes tipo 1 tendrán diabulimia. ¿Cómo es el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria e ingestión de alimentos? No olvidar que la clave para el tratamiento y sostenimiento de estos pacientes es el trabajo en equipo. Yo digo que es un trinomio, paciente, familia y equipo de tratamiento. Y debe ser un abordaje no solamente multidisciplinario, sino transdisciplinario con una combinación de apoyo médico, nutricional, farmacológico, familiar e intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia. Como les decía, es un tratamiento con la familia más que de la familia y tanto clínicos como cuidadores, como los mismos pacientes, estamos todos de acuerdo en que la recuperación de los trastornos alimentarios no es un camino lineal, sino por el contrario es un camino lleno de ansiedad, de tropiezos, de trucos, a veces con mucha desesperanza, generalmente muy difícil, pero sin embargo siempre vale la pena. Y si los abordajes son a tiempo, la mayoría de las complicaciones son reversibles y tratables. Los TCA, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno permiten disminuir estas complicaciones. Entonces hay que hacer estos diagnósticos en primer nivel, iniciar tratamiento cuando sea así necesario o referir a centros especializados de tratamiento. Y ya que saben todo esto, pues grandes poderes implican grandes responsabilidades. Tenemos que ofrecer un tratamiento que esté basado en la investigación. Puede incluir tener que referir con otros profesionales y recordar siempre que lo primero siempre es salvar la vida. Yo siempre les explico a mis pacientes que no podemos, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. No podemos trabajar en áreas de psicoterapia en un cerebro que nada más está pensando en la comida o en qué va a hacer con la comida. Entonces, primero debemos abordar las conductas de restricción, atracón y purgación que ponen en grave peligro la integridad de la persona e incluso la vida. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Los TCAI son particularmente los que no están en extremos del peso, son enfermedades que continúan siendo subdiagnosticadas y subtratadas. Es importante dejar de pensar que la anorexia típica es menos grave que la anorexia o que si un paciente tiene peso normal o está en cuerpo grande, su TCA es menos importante o grave. No hay procedimientos de cribado de rutina para TCA en escuelas o en la consulta de atención primaria y son un reto diagnóstico y de tratamiento tanto para las familias como hasta para los mismos profesionales. Sin embargo, recordemos, son tratables, son identificables. Si no se tratan exitosamente, tienen consecuencias serias para la salud y deben ser una prioridad de atención en la salud de niños, adolescentes y adultos jóvenes, no solamente salud mental, sino salud en general. Y les voy a acabo de terminar de escribir un libro que está por publicarse y en uno de los cierres del libro les puse lo que yo considero la recuperación de un trastorno alimentario. Porque recuperarse no es nada más alcanzar un peso, recuperarse es darse permiso de comer, porque sin darse permiso de comer no se logra la recuperación completa, aunque físicamente parezca lo contrario. Y les quiero alentar a que nunca se conformen con una recuperación parcial, sea física, pero no total. Esto significa que la recuperación completa es comer sin restricciones, porque comer no es solamente nutrirse, es sintonía, es relacionarse, es conexión, es dar vida. No puedes comer sin restricciones si no puedes darte permiso incondicional para comer. Y comer incondicional significa que tienes la capacidad de darte permiso para comer sin depender de cuánto ejercicio hiciste, de lo poco que comiste en el tiempo de comida previo, de haberte vomitado, laxado o de lo mucho que hayas restringido, o de saber cada ingrediente o caloría que tiene la comida o de cualquier otra cosa. El permiso incondicional para comer significa que puedes comer sin tener que cumplir ninguna condición. Y lograr esto es muy difícil por el miedo. Y el miedo es una respuesta de lucha y fuga de nuestro sistema nervioso simpático que se activa cuando sentimos una amenaza. Y el cerebro desnutrido ve la comida o ganancia de peso como una amenaza. Esta no es una respuesta normal e indica un sistema de creencias basado en el miedo, la creencia de que el aumento de peso o comer es una amenaza y que necesita ser reconfigurado neuronalmente porque ahorita está hackeado.
Por eso, con estos tratamientos hay que aprender a comer con compromiso por un bien mayor, que es la recuperación, y no solamente con el deseo de hacerlo, porque se puede tener el deseo de comer, pero el miedo es más fuerte. Sin embargo, cuando hay compromiso, el miedo se puede vencer, porque se come aunque no se quiera, se come aunque no se entienda, se come aunque se tenga miedo, se come aunque la cabeza diga lo contrario. La recuperación consiste en afrontar y superar las cosas que se temen sin intentar evitarlas. Solo atravesando nuestros miedos le enseñamos a nuestro cerebro a no temerlos. Y finalmente los quiero invitar a participar. Nosotros estamos trabajando con instituciones en Estados Unidos y Europa, en todos los continentes. Esta es la iniciativa genética mundial para la identificación de genes en trastornos de la conducta alimentaria, Eating Disorders Genetic Initiative. Nosotros somos los representantes para México y Latinoamérica. Los invito a que escaneen este código, lo pasen a sus pacientes. Necesitamos controles y necesitamos pacientes que padezcan trastornos alimentarios. Todo mundo puede ser elegible y les queremos pedir que nos ayuden. Necesitamos incluir una muestra muy, muy grande para que podamos lograr identificar y con esto poder modificar tratamientos o incluso la farmacoterapia de estos trastornos de la conducta alimentaria. Y por último, este año, como les dije al principio, estamos cumpliendo 25 años. Tenemos eventos académicos y tenemos eventos deportivos para toda la familia. Acompáñenos, difúndanlo. Ahí les puse la liga de nuestro sitio web, donde viene toda la información. Tenemos eventos académicos para no especialistas en trastornos de la conducta alimentaria y creo que un evento muy importante para los que estamos en el área de la adolescencia es un evento que tendremos en junio, 17 al 19 de junio, es identificación, prevención y posvención de la conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes, y el 19 de junio tendremos este mismo evento pero dirigido a padres de familia, consejeros y entrenadores. Estos serán en modelo híbrido, no nada más presencial. Tenemos expertos mundiales, expertos en su área y los queremos invitar a que acompañen. También vamos a tener una carrera, vamos a tener un torneo de soccer infantil, vamos a tener una masterclass de yoga. Entonces, acompáñenos a festejar con nosotros este 25 aniversario. Estas son nuestras redes, estamos a sus órdenes y tenemos una línea de ayuda que tiene chat, mensajes, chat, teléfono y correo para quien lo necesite y damos orientación sin costo. Y finalmente, muchas gracias. Esos son los libros que tengo. Este es el que sale este año y encantada de poder apoyarlos en lo que se necesite. Y pues muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Es siempre un gusto escucharla con toda la Gracias. experiencia, todos los casos clínicos. Es todos estos años de estar participando precisamente con estos pacientes. Doctora, en el chat hay muchísimos comentarios, sobre todo felicitaciones a su ponencia. Hubo Gracias. algunas dudas, pero creo que se resolvieron durante la sesión. Solamente hay dos que sí quisiera que nos apoyara con su comentario. Uno, Con todo ah, gusto. sobre todo trastorno de conducta alimentaria, a veces lo ubicamos en el contexto de las mujeres, adolescentes mujeres, niñas mujeres, porque sabemos que el estándar o digamos la perspectiva o ¿cómo se dice? El objetivo que tiene una persona, una mujer, es precisamente cierta imagen corporal. Pero en el caso de los hombres, ¿cómo podemos interpretar estos diagnósticos o cómo podemos llevar a cabo, introduciéndolo, digamos, en ese contexto de un paciente varón? Desde la sintomatología propia de la restricción, el atracón o la purgación, los síntomas son básicamente los mismos, ¿ok? El cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente, hay alteraciones. Le decía en la mañana a la doctora Lourdes que si quiere después podemos tener una clase de neurobiología de cómo se desarrollan los TCA, pero hay alteraciones que se dan en el área insular y en el área límbica, y esto específicamente es lo que lleva a algunas de las conductas que vemos y son muy similares en hombres y mujeres.
En algunos casos cambia con el contexto. Están poco estudiadas algunas poblaciones, como es la población LGBT, pero empezamos a estudiar todo esto y aunque se modifican de acuerdo al contexto, las complicaciones o las presentaciones físicas son muy similares. Muchas gracias. Porque sí, digamos, uno espera estar más pendiente de lo que come una mujer. El hombre a veces es bueno, ya sabemos que la cantidad que ingieren es un poco más grande o las cantidades, Ujú. pero sí hay que tener esa parte puntual, decir, no por el sexo, no por se tiene que hacer esa distinción, o en el caso, pues también tomarlo Exactamente. en cuenta. Y De hay hecho, en los últimos años, nada más aclarar una cosa, en los últimos años tenemos más investigación en hombres. Antes eran grupos vulnerables que realmente no teníamos investigación. De hecho, históricamente se dice que la presencia de trastornos alimentarios es 10-1, mujeres contra hombres. Sin embargo, en muestras en la comunidad sabemos que es 6-4. Lo que pasa es que también en los hombres el tipo de trastorno alimentario sí es diferente. En los hombres hay una tendencia más a tener estos trastornos alimentarios enfocados en la muscularidad. Entonces, tenemos, de hecho, en alguna época se conoce esto como anorexia en reversa, estas personas que buscaban tener cuerpos muy musculosos más que delgados, como sucede en la anorexia típica. Y en los hombres vemos más abuso de sustancias, particularmente esteroides anabólicos con este fin. Y el trastorno dismórfico corporal se vuelve más prevalente cuando son hombres. Muchas gracias, doctor. Y otro comentario, sobre todo por los criterios de hospitalización, porque muchas veces eso es algo que puede o detener a la familia o generarnos incluso a nosotros como promotores de salud o quienes estamos en consulta, decir, bueno, ¿hasta qué punto sí lo puedo manejar de una manera o sí necesito que esté en vigilancia estrecha? Hay criterios específicos que de hecho la Sociedad de Medicina del Adolescente de los Estados Unidos ha publicado, donde si hay frecuencias cardíacas muy bajas, temperatura corporal muy baja, alteraciones en los electrolitos, alteraciones en el electrocardiograma, que el paciente se rehúse completamente a comer, que esté demasiado purgativo, en términos generales, o que esté suicida, en términos generales, esas pueden ser indicaciones absolutas de internamiento. Sin embargo, en los niveles de tratamiento que existen, siempre tratamos de ir de abajo hacia arriba, es decir, del nivel menos coercitivo al más coercitivo y tratar de llegar a los niveles residenciales o de internamiento en aquellos pacientes donde verídicamente todo el proceso ambulatorio ha fallado, ¿verdad? Ahora, algo importante es, ¿y cuándo es el tiempo de que ha fallado? La ciencia es muy clara en recomendar o en sugerir que el cambio temprano es vital para el pronóstico a largo plazo. Entonces, si yo empiezo con un paciente en un tratamiento como este y no logro un cambio en un tiempo promedio de 4 a 6 semanas, entonces este paciente requiere o cambiar de tratamiento o incrementar el nivel de tratamiento o incrementar la intensidad del tratamiento, ¿verdad? De hecho, nosotros en términos generales revisamos los casos cada 4 a 6 semanas para ver si el paciente puede seguir en el nivel de tratamiento en el que se encuentra o si no está avanzando de acuerdo a los objetivos que se plantean, si tenemos que hacer modificaciones al tratamiento. Gracias, doctor. Un último comentario, y esto me parece muy importante, sobre cómo trabajar cuando los padres, o uno o los dos, favorecen como tal el trastorno de conducta alimentaria en los hijos. Uy, eso creo que es toda una plática, pero voy a tratar de decirlo así, muy resumido. Los padres son nuestros mejores aliados de tratamiento. Yo no he conocido nunca en todo el tiempo que he visto pacientes a algún padre de familia que quiera que esté mal su hijo, ¿verdad? O sea, los padres quieren que estén bien. Y ellos han crecido en esta misma cultura de dieta que hemos estado platicando, en este estigma, y ellos creen que están bien. Imagínense que un porcentaje importante de pacientes que vienen de cuerpo o peso alto han padecido bullying hacia el cuerpo y la figura en algún momento de su vida. Entonces, cuando finalmente tienen logros en el peso, pues los papás lo que quieren es que estén bien y ellos creen que es así. Entonces hay que educar mucho a los padres sobre esto, enseñarles que ellos no son culpables, ellos no son la causa
pero que posiblemente sí van a tener que hacer cambios en su forma de ver las cosas o en su forma de comer o de conducirse hacia su cuerpo para no perpetuar este problema. Voy a hacer una analogía que se va a oír un poco, digo, para poderlo entender. Es como si tuviéramos a alguien en casa que padeció cáncer de pulmón y ya se operó, se quitó el tumor, quimioterapia, radioterapia, pero todos fuman en casa. ¿Verdad? O sea, es muy difícil explicarle a un adolescente que padece un trastorno alimentario y que no puede estar restrictivo porque en casa nada más come lechuga. ¿Sí me explico? Entonces hay que hacer cambios y comer pura lechuga no es lo sano. O sea, hay que educar a toda la familia con respecto a esto, ¿verdad? Igualmente, si dijimos que el mecanismo central para el desarrollo de un trastorno alimentario, en la gran mayoría de ellos es la restricción alimentaria, es en esta analogía cuando un paciente que padeció cáncer de pulmón me dice, ok, ya me curé, muchas gracias, me puedo fumar un cigarrito de vez en cuando. Así de ridículo como se oye eso, se oye que me digan, muy bien, ya se mejoró, entonces ahora sí ya se puede poner a dieta o ya puede empezar a modificar la alimentación. Estos pacientes tienen un cerebro tan sensible, un cuerpo tan sensible que tienen esta vulnerabilidad que el trastorno alimentario se puede volver a despertar si generan las mismas conductas nuevamente y el ambiente se tiene que modificar para ayudarlos a que esto no suceda, ¿ok? Pero no estoy hablando ni se entren en pánico, que significa que tengo mamás que me dicen, entonces ahora yo tengo que comer así o ahora, no, o sea, tenemos que el foco no está en el peso, el foco está en la conducta alimentaria, el foco está en hábitos de salud, ¿ok? El cerebro saludable tiene hábitos de salud con la comida, con la hidratación, con el sueño, con no abusar de sustancias y con el manejo del estrés. Y eso es lo que tenemos que inculcar a nuestros pacientes. Y la ciencia está basada en eso, no está basada en el peso. Muchísimas gracias, doctora. Creo que con esto el tema da para muchísimas cosas, obviamente. El punto es el empezar nosotros también a educarnos también como promotores de salud, poder volvernos un poquito más sensibles e identificar mucho mejor todos estos casos. Por cuestiones de tiempo vamos finalizando. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay muchas felicitaciones por parte de nuestra audiencia. Muchas Cualquier gracias. cosa vamos a estar pendientes. Están ya las redes de Comenzar de Nuevo. Les invitamos a que estén en contacto con ellos. De forma particular, a mí me han ayudado incluso con pacientes. La doctora Eva ha sido muy paciente también conmigo de apoyarme y siempre extender una mano. Y con la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia también cuentan con nosotros en el caso de requerir alguna atención o el apoyo con algún paciente. Vamos deteniendo la grabación. Gracias a todos por estar con nosotros. Un bonito fin de semana y los esperamos para la siguiente sesión.